Hermanos, es con gran reverencia y temor y temblor en el Señor que yo me acerco a esta gloriosa porción bíblica en el día de hoy. Vamos a leer Juan 6:35. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y simplemente el título de nuestra meditación en esta mañana es simplemente Jesús, el pan que nos da vida eterna. Jesús, el pan que nos da vida eterna. Yo creo que sobra decir que las palabras yo soy el pan de vida son una de las palabras más gloriosas de todas las Escrituras. Yo soy el pan de vida es uno de los 7 grandes yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Son 7 gran yo soy afirmaciones, o 7 grandes afirmaciones del gran yo soy. El Señor está utilizando la partícula yo soy. Yo soy el que soy. A manera de trasfondo, habíamos leído la alimentación de los 5,000 varones. Cuando hablamos de 5,000 varones, hablamos de 5,000 cabezas de familia. Se creen que eran muchas más personas que estas. Había sucedido uno de los milagros más grandes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Había sucedido algo grandioso. Mientras el Señor daba gracias y partía los panes, de manera milagrosa se iban multiplicando los panes. El Señor, mientras los partía y daba gracias, los panes se multiplicaban, por así decir, en sus manos. Habían visto los discípulos esta gran obra. Los 5,000 sabían que no había nada entre ellos, sino 5 panes y 2 pececillos. Mas sin embargo, se saciaron por la obra que hizo nuestro Señor. ¿Qué de nosotros si hubiésemos visto tal obra? ¿No hubiésemos quedado sorprendidos? ¿No hubiésemos quedado maravillados al respecto? ¿No hubiésemos reconocido que Jesús era el Mesías que había sido prometido? Muchos de nosotros quizás decimos sí. La respuesta es, vamos a ver hoy, a través de este pasaje, cuán enceguecidos y enceguecidas están muchas personas buscando cosas diferentes. Pero el centro de este pasaje, y vamos a girar en torno a esa gran afirmación, yo soy el pan de vida, y vamos también a girar en torno a la consecuencia. Y ese pan de vida, a todo el que lo toma, da vida eterna. Y también vamos a concluir aprendiendo cuál es el carácter de la vida eterna. ¿Podemos perder la salvación una vez habiendo recibido por gracia de nuestro Señor ese pan de vida? ¿Puede una persona totalmente regenerada perder la salvación? Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras al respecto. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Las personas se habían saciado con el pan. La llenura de las personas por las cosas del mundo les había causado estupor y los había llenado de tal manera que no podían ver las cosas celestiales. Habían podido ver, por así decirlo, el pan, estaban llenos del pan, pero no podían ver cuál era el propósito de esa gran señal. Estaban llenos en sus vientres, y el original griego nos dice vientres, estaban llenos, por decir algo, estaban repletos, estaban embuchados, por usar una palabra coloquial, estaban llenos, hartos de haber comido, y en todo ese tiempo, mientras se hartaban, no pudieron ver su propia necesidad espiritual. Estaban llenos en sus vientres, sus carnes se sentían bien, su cuerpo se sentía satisfecho, y eso había suprimido la gran necesidad que ellos en sí tenían, y era la necesidad espiritual. La necesidad de ver en Cristo no a un mero profeta como lo vieron, sino a su Señor, sino a su Dios encarnado, sino a su Salvador. Y cuán grande es la lección que este versículo nos da a nosotros. ¿Qué estamos buscando, amigos? ¿Estamos buscando las cosas terrenales? ¿Estamos buscando las cosas del mundo? ¿O estamos buscando al Dios vivo y verdadero encarnado? ¿Estamos llenos con las cosas del mundo, entretenidos con las cosas del mundo? ¿O estamos perseverando en las cosas espirituales? Tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos y hermanos. No vaya a ser de que alguno de nosotros esté buscando a Cristo de una manera equivocada. Me explico. Hay muchas personas alrededor del mundo que buscan a Cristo, ya no por un trozo de pan, buscan a Cristo por un carro, buscan a Cristo por una casa, buscan a Cristo por grandes favores, pero no lo están buscando porque es Dios encarnado, no lo están buscando porque ven en Él a ese Salvador prometido. ¿No es una gran tragedia? ¿No es una gran tragedia que en las iglesias se esté predicando un Cristo que da pan y no un Cristo que salva? Quiera guardar el Señor nuestros corazones. Quiera guardar el Señor nuestros corazones que se inclinen de escuchar predicaciones de un Cristo que multiplica y no de un Cristo que salva. Y quiera el Señor en su gracia guardarnos de no buscar el pan, sino buscar lo que el pan significa. Ese alimento para nuestras almas. Y en este versículo, en el versículo 26, el Señor dice claramente: ustedes tienen un interés mundano, un interés carnal, y no están entendiendo, no pudieron entender lo que esa señal significó. ¿Qué significaba? Que el pan de vida era abundancia y sacia el alma. Que el pan de vida calma el hambre de justicia. ¿Qué significa Cristo para ti, hermano, amigo? ¿Significa solamente quien te provee el desayuno? ¿Significa solamente quien te provee un trabajo? ¿O significa en verdad tu Señor y tu Salvador? ¿Quién es Cristo para ti? Segundo, ¿por qué buscas a Cristo? ¿Lo estás buscando por un trozo de comida? ¿Estás buscando a Cristo para que Él te dé simplemente cosas materiales? ¿Estás buscando a Cristo por salud? ¿Estás buscando a Cristo por empleo? ¿Estás buscando a Cristo para que te ayude con una necesidad? ¿O estás buscando a Cristo porque Él es tu Salvador? ¿O estás buscando a Cristo porque Él es tu Señor? Cuestionémonos entonces cuál es la razón por la que buscamos a Cristo. Que no suceda que nosotros nos hallemos como estos hombres que solamente tenían su mirada en las cosas terrenales, que solamente querían la provisión material y no querían que su vacío fuese saciado, fuese llenado. ¿Y no es una gran tragedia entonces buscar a Cristo por cualquier razón que no sea por la razón que Él vino al mundo, y es a llamar pecadores al arrepentimiento? ¿No es una gran tragedia que las personas estén buscando las añadiduras del reino de Dios y no la justicia en Cristo? Por supuesto que sí.
Quiere el Señor entonces empotrar, fundir estas palabras en nosotros y que nosotros mismos nos cuestionemos por qué buscamos a Cristo. Versículo 27, una gran enseñanza del Señor: trabajad no por la comida que perece. Es decir, lo refraseo de esta manera: no trabajen por la comida que perece como si ésta fuese a llenar el vacío que tienes en tu alma. Eso es lo que quiere significar el versículo. Es una reprensión, es una amonestación del Señor que nos dice: no trabajen, como hablábamos el miércoles en el estudio bíblico. No anhelen, no trabajen, no deseen y no confíen en las riquezas como si éstas te fueran a dar el apoyo que todo creyente necesita. No anheles, no confíes, no trabajes en las riquezas que no pueden saciar el vacío que hay en tu alma. Es la misma enseñanza que el Señor aquí les estaba dando a estas personas y aplican para ti también. No trabajen por el pan que perece. Lo que esto no significa es que dejen sus trabajos y se dediquen a evangelizar. Lo que esto no significa es que dejen sus trabajos y sean irresponsables y traigan hambre a sus familias. Esto no quiere decir esto. Lo que esto significa, lo que el Señor quiere enseñarnos es: tienen que priorizar. Hay necesidades materiales y hay necesidades espirituales. Las necesidades materiales para un creyente son básicas. Un creyente no necesita de un palacio para vivir, de una cama king size para dormir, no necesita de los lujos más grandes para vivir. Un creyente necesita de la provisión básica del Señor. ¿Cuál es? Pan, agua y un techo. Y ahí es cuando nos damos cuenta cuán misericordioso ha sido el Señor contigo. Porque en tu casa, te aseguro, casi no solamente hay pan y agua, quizás hay un trozo de panela, quizás hay media libra de arroz, quizás hay galletas y quizás hay mantequilla. Por lo tanto, el Señor técnicamente te ha provisto más de lo que mereces. Y si en tu casa hay pasta, y si en tu casa hay una salsa de tomate, aún más. ¿Por qué no estamos contentos con la provisión del Señor? ¿Por qué nos afanamos por cosas que no van a causar nada positivo en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no obedecemos la voz del Señor que nos dice: no os preocupéis por esas cosas, preocupaos por esa comida que a vida eterna permanece? ¿Cuál es esa comida? Versículo 27. Es el pan del Señor. ¿Estás anhelando tener más en casa? ¿O estás anhelando conocer más a Cristo? ¿Estás anhelando tener más en el banco? ¿O estás anhelando amontonar riquezas donde vamos a vivir eternamente? ¿Estás trabajando simple y llanamente en el aquí y en el ahora y en satisfacer tus necesidades corporales y materiales? ¿O estás anhelando que la más grande de tus necesidades sea suplida y saciada en Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hoy es un día de cuestionamientos. Hoy es un día donde nos debemos cuestionar. Hoy es un día donde debemos hacer un alto en el camino y reflexionar por qué estamos creyendo en Cristo. ¿Por qué estamos buscando en Cristo? Hoy es un día para reflexionar en qué estamos trabajando. El himno que acabamos de cantar decía: cuán inútiles somos, cuán poco te servimos, cuán poco laboramos para ti. ¿Será que no nos queda tiempo para laborar para el Señor? ¿Será que no nos queda tiempo para entregarnos a la obra del Señor? ¿Será que estamos tan ocupados con nuestras miradas en las cosas del mundo que no podemos levantar nuestras miradas hacia el cielo? ¿Será que nuestra gratitud para con el Señor se está limitando a las cosas que Él nos provee y no a la salvación que nos ha dado? El Señor entonces nos enseña: tienen que priorizar, tienen que reorganizar sus prioridades.
Si sus prioridades hasta hoy son meramente materiales, no debe ser así. Debe haber una inversión de las prioridades. Primero debe ser buscar el reino de Dios y su justicia que las añadiduras. Entonces debe ser claro que el Señor Jesús en el versículo 27 está diciendo: no trabajen, no se enfoquen, no se esmeren, no confíen en las cosas materiales como si ellas te fuesen a servir de algo. No estoy diciendo que para el creyente no puedan haber comodidades. Si las comodidades son legítimas, amén. Nos gozamos con ellas, damos gracias al Señor por ellas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es cuando la comodidad está por encima de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la palabra está cuestionando es cuando la comodidad y el confort está por encima del deseo de laborar y de servirle al Señor. Sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Quiere decir esto que tenemos que trabajar para ganar la salvación? No. Lo que quiere decir este versículo es: trabajad, id, perseverad, buscad, tocad a la puerta, llamad, rogad, gritad si es necesario por la salvación. Eso es lo que quiere decir, perseverad. Si tú perseveras buscando empleo, ¿por qué no perseveras buscando a Cristo? Si tú perseveras diariamente levantándote, madrugando y yendo a trabajar, ¿por qué no perseveras orando? ¿Por qué no perseveras buscando la salvación? ¿Por qué no perseveras deseando esa salvación? Miren qué gran incoherencia. Qué gran incoherencia es que las personas se esmeren por lo material y 2 o 3 veces oren pidiendo por salvación. La prioridad es la salvación, y si tú ya eres salvo, la prioridad es agradecer y laborar para el Señor. Miremos las directrices de las Escrituras. Yo no les estoy predicando y quiero que ustedes sojuzguen y disciernan si la palabra que yo les estoy hablando es meramente una invención o una interpretación carnal de estos versículos. Que sea el Espíritu Santo quien los redarguya y quien los convenza de la verdad que estamos viendo. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece es incesantemente venir al Señor. Clamad por la salvación. Trabajad no en el sentido de hacer algo para obtenerla, no, es trabajad en el sentido buscarla. Y a todo aquel que persevera tocando la puerta, se le abrirá. ¿Conoces tú al Señor? ¿Estás perseverando buscando la salvación? ¿O meramente buscas al Señor por otras razones? El problema en el versículo 27 es que estas personas no tenían una perspectiva de lo eterno. Y nosotros, junto como lo hubiesen debido hacer ellos, nos debemos recordar que el Señor ha creado nuestras almas y las ha hecho eternas. No que hubiesen sido eternas antes, sino que desde que las creó inmortales. No moriremos como tal. No seremos aniquilados. Permaneceremos para siempre. ¿Dónde? Esos 2 caminos ya los conocemos. Estas personas no tenían esa perspectiva espiritual. Tú tienes un alma. Tú no solamente tienes un cuerpo. ¿Cuál es el estado del alma? ¿Has sido negligente con el estado de tu alma porque has estado pendiente por el estado de tu cuerpo? ¿Has sido negligente en el estado de tu alma porque has estado pendiente de trabajar por las cosas y anhelar en las cosas de este mundo? ¿Cuál es el estado de tu alma en verdad? Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo les había mostrado lo que era prioridad, su falta de preocupación por su vida espiritual. Y esta pregunta, sin lugar a dudas, evidencia el vacío de sus corazones, porque sus vientres estaban llenos de pan, pero sus corazones estaban vacíos. Y el Señor entonces
les dice en el versículo 29, esta es la obra de Dios. El Señor les responde. Pero quiero que nos enfoquemos un poquito en el versículo 28. El Señor les responde en el versículo 29, pero en el versículo 28 ellos dicen, como en una aparente piedad, como si en verdad estuviesen siendo conmovidos. Pero en verdad estaban siendo conmovidas estas personas. Versículo 28, es evidente que estas multitudes, que esta cantidad de personas eran no creyentes. Es evidente que eran personas incrédulas. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de la pregunta. Fíjense, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermano, un creyente es aquel quien por la gracia de Dios puede poner por obras las palabras del Señor. Estas personas estaban diciendo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor? Y miren lo interesante, porque es un reflejo claro. Es un reflejo claro de lo que significa ser incrédulo. El incrédulo, la persona que no ha sido convertida, no puede poner en práctica las obras de Dios. Y si es que tú eres creyente, si pones en práctica las obras de Dios, es por gracia, no es por un atributo tuyo, ni es por un don tuyo. Pero entonces fijémonos, esta gran multitud era una multitud de personas incrédulas, y esta gran multitud quizás se asemejan un poco a las multitudes en muchas partes, quienes están buscando al Señor por cosas materiales y no por lo que el Señor realmente es. Creyentes son aquellos que anhelan la gracia más que lo material. Creyentes son aquellos que aman las cosas que el Señor ama y consecuentemente aborrecen las cosas que el Señor aborrece. Creyente es aquel que se goza junto con el redimido. Creyente es aquel que ha visto a Cristo y ha creído en Él, no de una manera física, pero con los ojos de su corazón. Ese es creyente. Y hay multitudes, una vez más, hay multitudes que se llaman creyente y no pueden poner por práctica las obras del Señor. Y aquí hay otra pregunta fundamental para ti. Y respóndete en tu corazón. ¿Te llamas creyente? ¿Te llamas cristiano? Si así lo haces, entonces, ¿anhelas las cosas espirituales más que las carnales? ¿Aborreces lo que Dios aborrece, las cosas del mundo, el entretenimiento mundano que te va a volver a hacer empantanar de pecado? ¿Amas las cosas que Dios ama? Su palabra, amas orar, amas a los hermanos, amas la obra del Señor, amas la iglesia. Si es así, entonces sí que estás poniendo por práctica las obras del Señor. Pero si te llamas ser creyente y no estás poniendo en práctica las obras del Señor, debe haber un gran signo de interrogación sobre ti. Y yo prefiero, mis amados hermanos, de alguna manera alentarlos a que se cuestionen si en ustedes ha habido un verdadero y genuino cambio, y no excitarlos a que ustedes se proclamen creyentes si es que no están poniendo en práctica las obras del Señor. Y hay aquí una gran diferencia, porque es fácil decirles, hermanos, son creyentes, y emocionarlos y ustedes irse contentos a casa, pero anestesiados en su espíritu. Mas es difícil para un predicador, pero es su labor cuestionar su conversión. Yo no cuestiono su conversión porque no los ame. Por el contrario, los amo tanto que de continuo les cuestiono su conversión. Pregúntense si ustedes están poniendo por práctica las obras del Señor. ¿Cuáles son las obras del Señor? Versículo 29, esta es la obra del Señor, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Crees tú en Cristo? ¿Pero crees tú en Cristo como lo dicen las Escrituras? ¿Depositas tu confianza en Cristo? ¿Amas las cosas que Cristo ama? ¿Aborreces las cosas que Cristo aborrece?
¿Amas a aquellos quienes han sido redimidos por Cristo? ¿Anhelas estar con la novia de Cristo, es decir, con la iglesia de Cristo? Hermanos, que no seamos engañados por un mero concepto de lo que significa ser creyente. Ser creyente sí es alguien que ha visto a Cristo en fe, quien ha creído en Él en fe, pero es alguien quien está obrando consecuentemente con las palabras del Señor. ¿Anhelas tú la palabra más que la televisión? ¿Anhelas tú orar más que hablar con cualquier amigo? No estoy diciendo de que no vean televisión y que no hablen con nadie. Es cuestión de qué es lo más importante para ti. Cuidémonos que nosotros no continuemos si es que estamos adormecidos por una conversión falsa. Cuidemos de que esto no suceda. Versículo 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es en verdad lo que importa, dice el Señor aquí en el versículo. Versículo 30, le dijeron entonces: mire la incredulidad. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Perdón? ¿No habían sido ellos testigos de una de las más grandes señales que el Señor ha hecho? ¿No es este versículo una prueba fidedigna, como lo decíamos la semana pasada, de que las obras no traen la fe salvadora? ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada de eso? Este versículo es la prueba bíblica y fidedigna de personas que habían visto verdaderas, no como las de hoy, verdaderas y genuinas señales y aún no creían. Y miren el peligro. Miren el peligro cuando una persona se enamora morbosa y enferma y de manera enfermiza por las señales y ver prodigios y milagros y no tienen la fe salvadora. ¿Qué es entonces más importante, hermanos? ¿Qué es entonces más importante? ¿La señal o lo que la señal estaba apuntando? Es hacia Cristo. Por supuesto que lo más importante no son las señales, sino a lo que a ellas apuntaban. Apuntaban a nuestro Señor y Salvador. Miren entonces que habiendo el Señor autentificado su palabra, habiendo el Señor ya dejado claro que Él es el Mesías, porque lo que hablaba, Él lo iba ratificando por medio de prodigios y señales, miren que las señales no causaron que las personas creyesen. ¿Por qué entonces las iglesias de hoy en día son extáticas? ¿Por qué quieren sentir ese éxtasis en sus cuerpos? ¿Por qué quieren sentir esa presencia de Dios que retumba en sus almas? ¿Por qué quieren ver señales que ya no suceden? O señales, muchas de ellas, que el mismo Satanás hace con permiso de Dios. ¿Por qué quieren enfocarse en esas cosas y no en Cristo? Vean la gran dificultad en la que estas personas se van a encontrar en el día postrero. Están poniendo su confianza en las señales y no en Cristo. Y a pesar de que muchas de ellas argumenten que creen en Cristo, este pasaje bíblico nos muestra la perversidad y la morbosidad de aquellos que quieren ver señales y prodigios y lenguas y profecías y sanidades y cualquier otra cosa, menos a Cristo glorificado en sus vidas. ¡Qué gran error! Versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Obviamente sus ojos estaban enceguecidos para ver al Mesías. Estaban enceguecidos para ver el Señor. Y como dicen en Inglaterra, tras la lección, hablo de lección física, de herida, tras la herida, el insulto. Tras la herida, fuera de que viene una persona y le causa una herida a otra, tras causarle una herida, por así decirlo, después de causarle una herida, no le pido perdón, sino que lo insulto.
Si el versículo 30 nos muestran la pecaminosidad de estos hombres, el desagradecimiento, el versículo 31 termina de revelar su maldad. El versículo 31 termina de revelar su pecado. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Se estaban refiriendo a Moisés. Estaban diciendo, Moisés hizo que lloviera pan del cielo. Moisés fue quien atendió a nuestro clamor y entonces oró y los cielos se abrieron y cayó el maná. Lo que en otras palabras le están diciendo aquí en el versículo 30 es, si tú eres mayor que Moisés, muéstranos algo mayor a lo que hizo Moisés. Eso es lo que significa este versículo. ¿Ven? Había acabado de suceder algo más grande que lo que hizo Moisés y ellos no podían ver. ¿Vieron el peligro de las señales y de quienes hacen las señales? Solamente logran captar el deseo de las personas a ver más señales, sino que también mueven, cambian, pervierte la mirada de las personas de Cristo y las mueve hacia los hacedores de señales. ¿Ven entonces el peligro? ¿Ven entonces que aquí esta multitud inconversa estaba mirando las señales y segundo estaba mirando a Moisés, a un hombre? ¿No se les hace muy familiar lo que vemos hoy en día? ¿No se les hace conocido de repente las partes donde ustedes vienen, amigos? Donde al hombre se le exalta, donde el hombre es quien hace los milagros, donde sin ese hombre no hay sanidad. ¿No está pasando Dios a un segundo plano en estas partes? ¿No está Dios de hecho en un segundo o tercer plano, mientras que la algarabía, mientras que las señales y mientras quienes hacen las señales están en un primer plano? ¿No es esta la pintura, la foto que nos muestra aquí el versículo 30 y 31? Hermanos, que el Señor, por su gracia, permita que entendamos estas doctrinas bien y que queden profundamente clavadas en nuestros corazones, que no nos dejemos llevar por aquellas cosas extáticas que no están honrando al Señor y que de hecho son totalmente antibíblicas. Que en nuestro corazón haya contentamiento con la palabra. Por eso, hermanos, cuestionémonos, ¿hemos sido en verdad transformados por Cristo? Versículo 31, Jesús les dijo, de cierto os digo, viene la aclaración, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hay dos puntos a aclarar acá. Moisés no era el dador del pan. Dios Padre era el dador del pan. Y el segundo es, el maná alimentaba, mientras que el verdadero pan del cielo, estrictamente hablando, no alimenta, da vida. Ese es el verdadero pan del cielo. ¿De qué te estás alimentando tú entonces? ¿De qué te has alimentado? ¿Del pan que descendió del cielo? ¿O te estás alimentando de supuestas obras, señales, prodigios? ¿De qué está llena tu alma? ¿Del pan que descendió del cielo? ¿O de las palabras de hombres indoctos que tuercen las Escrituras? ¿De qué está llena tu vida? ¿De la palabra de Cristo? ¿O de un deseo aberrante de ver señales y prodigios? ¿De qué estás lleno tú, creyente? ¿De qué estás lleno tu amigo? ¿De ese pan de vida que descendió del cielo? ¿De eso estás lleno? Si la respuesta es sí, entonces me podrás mirar a los ojos y me podrás decir, entonces yo estoy poniendo en práctica las obras de Dios. ¿Es así? ¿Estás lleno del pan de vida que descendió del cielo y también consecuentemente estás poniendo en práctica las obras del Señor? ¿O hay una incoherencia entre lo uno y lo otro? Hermanos, ser creyentes es hermoso, pero el ser creyente
muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, ser creyentes es un privilegio, y es un privilegio el cual nosotros tenemos que hablar a otros al respecto de esto. Ser creyentes es un privilegio. No lo hemos hecho porque lo hemos conseguido, lo hemos hecho porque lo hemos recibido. No somos creyentes porque así decretamos nosotros mismos ser creyentes. No somos creyentes por pasar al frente y levantar una mano. No, somos creyentes porque el Dios omnipotente se hizo carne y murió por nosotros y perdonó nuestros pecados. Y su Santo Espíritu infundió en nosotros ese aliento de vida y destruyó las murallas de los corazones y nos hizo nuevas criaturas en Él. Somos creyentes por eso. Somos creyentes porque la mano del Señor ha obrado en nuestros corazones y los ha transformado para que deseemos las obras del Señor. No somos creyentes porque un día amanecimos emocionados y creímos ya somos creyentes. Ser creyentes es un privilegio, hermanos. Dale gracias al Señor si tú puedes decir hoy: he recibido por la gracia del Señor el pan de vida y estoy poniendo en práctica las obras del Señor. Versículo 34. Voy a saltarme el 33 con un propósito. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Lo digo a manera reverente. Es un poco gracioso. Cuando leía esto me acordé inmediatamente de la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Señor, dame de esa agua. Ambos tenían sus ojos puestos en las cosas materiales. Ambos querían, deseaban, anhelaban que sus necesidades físicas fuesen aliviadas de una vez y para siempre. Recuerden lo que dijo la mujer samaritana: danos de esa agua para que no tenga yo que volver al pozo y sacarla. Quería nunca jamás tener sed. Quería recibir esa agua como mágica y misteriosa, de la cual ella tomase y nunca jamás tuviese sed. Lo mismo en este caso. Lo mismo, absolutamente lo mismo en ese caso. Señor, danos siempre de ese pan. Danos el pan y que nuestros estómagos se sientan tan llenos que nunca más tengamos necesidad de trabajar por la necesidad, de suplir la necesidad. Danos de eso. Querían algo milagroso y algo extraño. Y una vez más, el Señor en el versículo 35 aclara la situación y deja las cosas muy claras. Y este es el versículo central antes de pasar a la conclusión. Versículo 35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una respuesta tanto a la samaritana como a esta multitud. El que en mí cree. El que en mí cree, versículo 35, no tendrá sed jamás, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Qué? ¿Qué es el pan de vida? ¿Cómo es el pan de vida? El pan de vida es sencillo. Es Cristo Jesús. Dios esplendoroso, maravilloso, se hizo un hombre sencillo. Y qué fácil es confiar cuando vemos el esplendor, las riquezas, la pompa y la honra, y qué difícil es confiar cuando vemos simplemente a un hombre, perfecto hombre y perfecto Dios. Recordábamos cómo la samaritana tuvo que ejercer la fe en este hombre, Cristo Jesús, sentado allí, quizás sucio por su sudor, estaba cansado y agotado. Y si no confiaba en la sencillez de Él, no podía ser salva. El pan de vida es algo sencillo. Hay panes que adornan, pero el pan de vida es algo sencillo. El pan de vida es algo indispensable. Si no hay pan, no puedes vivir. Qué hermoso el Señor. El pan de vida es algo delicioso. El pan de vida sacia el hambre. Y no hay nada más delicioso cuando tenemos hambre que tan siquiera tomar
un trozo de pan. ¿Cuántas gracias le damos al Señor por eso? ¿De dónde viene? El pan de vida viene del cielo. El pan de vida no viene de los espectáculos en el mundo, no viene de ninguna cosa material que tú tengas en casa, no viene de ninguna cosa que tú veas en la televisión. El pan de vida viene del cielo. Ese es Cristo. Sencillo, indispensable, delicioso y viene del cielo. ¿Cuándo? No como en los antiguos tiempos, cada mañana, cada día, cada momento, en cada instante. Ese pan de vida aún está disponible. ¿Cuánto te cuesta? Déjame decirte 3 cosas al respecto. 1, a Dios le costó todo. Le costó su vida en la cruz del Calvario. A Dios le costó infinitamente dar a su Hijo Jesucristo por aquellos que desean el pan. ¿Cuánto le cuesta al que no cree? Paradójicamente, el que no cree no tiene dinero que alcance en esta tierra para comprar ese pan sencillo, ese pan delicioso y ese pan indispensable. No tiene. Todo el dinero del mundo jamás le alcanzará para comprar un trozo de su gracia. ¿Cuánto le cuesta al que cree? Le cuesta dejar su vida atrás, le cuesta su propia vida también. Aunque es gratis, quien quiera comer de ese pan de vida, tiene que negarse a sí mismo, tiene que negar sus deseos en la carne y tiene que venir y trabajar, tocad, llamad a la puerta y pedirle al Dios de dioses y Señor de señores que tenga misericordia de ti y que te dé ese pan. ¿No es muy maravilloso el Señor Jesucristo? ¿Por qué entonces, en otras palabras, hay personas que utilizan todo este capítulo para predicar acerca de la prosperidad? ¿No es muy triste? ¿No es muy triste que la prosperidad en las iglesias esté en un primer plano y el alma se vaya degenerando y apartando más de Dios día a día? Hermanos, cuidemos nuestros corazones, seamos agradecidos, pero veamos la sencillez de Cristo, pero veamos su gloria, veamos lo indispensable que es el pan de vida y veamos cuán inalcanzable es para el que no cree y cuán gratuito es para el que se humilla delante de Dios y dice: Señor, me estoy muriendo, dame de tu pan, Señor, dame a Cristo. Es maravilloso en verdad. ¿Quién es? Versículo 33. Vimos el qué, el dónde, el cuándo, el cuánto cuesta. ¿Quién es? Obviamente, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Qué hermoso es el Señor. Yo soy el pan de vida. Hemos visto las características de ese pan de vida. Hemos visto que Cristo es el dador de la vida. Y si eso, hermanos y amigos, nos parece que hasta ahora la palabra ha sido hermosa, que nos ha mostrado cosas, veamos para la gloria del Señor lo que viene a continuación y la profundidad de las doctrinas o de una doctrina que a continuación viene. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Habíamos dicho de que las obras no producen fe. Y el Señor en este versículo, estimados amigos y hermanos, nos habla, escuchen bien, que aunque me habéis visto, no creéis. El versículo 36 nos habla de la responsabilidad que tiene el hombre en su condenación. Habían visto a Cristo, habían visto sus grandes obras, habían visto que sus palabras eran autenticadas por sus obras y no
creían. La responsabilidad del hombre. Y si en el versículo 33 el Señor Jesús nos muestra la responsabilidad del hombre, en el versículo 37 nos muestra la soberanía de Dios. Versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Qué hermoso es el Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 36, una afirmación clara en contra de la incredulidad del hombre, en contra de la indisposición del hombre a creer. Y en el versículo 37 nos está diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solo hay vida espiritual, escúchenme bien, que no es una paradoja, y en estos puntos doctrinales profundos es cuando son los que nosotros debemos entender bien, mas humillar nuestras almas ante los misterios del Señor. Escuchen bien. Versículo 36, vuelvo y lo repito. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, que aunque habéis visto lo que yo he hecho, que aunque habéis oído mis palabras y habéis corroborado con vuestros ojos que lo que yo estoy hablando es verdad, aunque lo habéis visto, habéis decidido no creer. Y en el versículo 37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solo hay vida espiritual para el que viene a mí, está diciendo el Señor. O sea que tú tienes que ir a Cristo, pero solo puede ir a Cristo aquellos a quienes el Padre se los permita. La responsabilidad del hombre en el versículo 33, la soberana predestinación de Dios en el versículo 37. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es Dios injusto? Por supuesto que no. Decía Charles Spurgeon, y no me canso de repetirles esta frase, la responsabilidad del hombre es uno de los dos rieles por donde la providencia del Señor se mueve. La responsabilidad del hombre y la soberanía del Señor, ambos son los rieles por donde la providencia del Señor perfectamente va como Él lo dispuso. Es una doctrina profunda. Y es una doctrina que nuestras mentes limitadas no pueden entender. Y ahí es donde nosotros, como yo les he enseñado humildemente, debemos dar 3 pasos atrás y simple y llanamente aceptar que el hombre es responsable por su propia condenación, por haber visto las obras del Señor y no haber creído en ellas, pero que Dios solamente le da a Cristo una cierta porción de su creación para que Cristo lo redima. Ahora, nunca podemos argumentar que alguien tiene la excusa de no creer porque Dios no me ha dado. Eso es inválido. Y de la misma manera, siguiendo por esa misma línea de pensamientos, hay muchos, y esto es muy alentador, hay muchos que a lo largo de mucho tiempo han dicho, Dios no me ha tenido a mí para salvación, y luego el Señor ha cambiado sus vidas. Y tanto el primer ejemplo como el segundo nos muestran que el hombre es responsable, y tú eres responsable de no ir a Cristo en arrepentimiento, y tú eres responsable de no creer en Él, y tú eres responsable de darle la espalda a la cruz, y tú eres responsable de amar al mundo más que a Cristo. Por lo tanto, en el día del juicio no habrá otro veredicto para ti sino el de culpable. Y cuando tú tengas el descaro quizás de preguntar ¿por qué?, vas a tener la respuesta. Le diste la espalda a Cristo. Le diste la bienvenida a tu vida al mundo. No quisiste ese pan de vida. No trabajaste por ese pan de vida. Ni siquiera pediste por ese pan de vida. Sino que toda tu vida evolucionó y giró en torno a saciar tus deseos materiales y carnales. Por lo tanto, tú eres responsable. Una vez más, versículo 38.
Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Escuchemos esto, no pierda yo nada. Todos aquellos beneficiarios del pacto eterno de la gracia. Recuerden que fue un pacto eterno entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde en palabras humanas, y no queriendo reflejar en nada lo que sucedió, en palabras humanas, fue un pacto que hicieron los tres miembros de la Trinidad, donde el Señor, Dios Padre, reclamaba la justicia eterna por el pecado, pero donde Él le dijo a Dios Hijo, Hijo, en ti tengo complacencia, en tus manos desde ahora entrego el futuro eterno de aquellos que van a ir a ti. Y el Hijo responde, Padre, yo me despojaré de la gloria e iré a ese mundo cargado e infectado del pecado, porque así va a ser, y yo daré mi vida por aquellos que tú me das. Y el Espíritu Santo de alguna manera responde. Les estoy hablando de palabras muy humanas que tratan al menos de reflejar un poquito para explicarles de lo que es el pacto de la gracia. Y el Espíritu Santo dice, entonces, Dios Padre, yo seré enviado por ti y aplicaré la redención de Cristo en el corazón de aquellos que tú le has dado al Hijo. Qué hermoso es esto. Es un pacto donde el hombre no tiene ni arte ni parte, porque si hubiésemos tenido arte y parte como el pacto de las obras, lo hubiésemos violado. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta la certeza y la inmutabilidad y el carácter divino de este pacto de gracia, porque de ahí se deriva otra gran enseñanza a continuación. ¿Cuál es esa otra gran doctrina a la que yo me refería? Miremos, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Nos estamos refiriendo a la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir en palabras naturales? Quiere decir que todos aquellos que han rogado a Dios Padre que ese pan de vida sacie las necesidades eternas de su alma, todos aquellos que han recibido vida eterna, habiendo comido en fe ese pan de vida, son salvos para siempre. Para siempre. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Son preservados por Dios mientras vivan. Si tú eres uno de aquellos que ha comido el pan de vida, que ha recibido la vida eterna, que está poniendo en práctica las obras del Señor, si tú eres uno de ellos, serás preservado mientras vivas. Es decir, gracia abundará en tu vida y más gracia fluirá del trono de gracia. ¿Para qué? Para que perseveres en las doctrinas y para que perseveres en la fe del Hijo de Dios. Serás cuidado por la mano del Señor. Esto no quiere decir que nunca vayas a fallar o que nunca vayas a pecar. ¿No ven lo importante de esta doctrina? ¿No ven que ahí está la certeza de nuestra salvación? ¿No ven que la certeza de nuestra salvación no está en las obras, ni está en las señales, ni está en los prodigios, ni está en quienes la obran, ni está en nuestra lealtad a las instituciones religiosas? No. La certeza de nuestra salvación reposa en el hecho de que fuimos dados del Padre a Cristo y de que Cristo nunca nos dejará perder. En eso reposa. Nunca lo que Dios Padre ha encomendado a Cristo, Él lo ha tirado o lo ha perdido o lo ha descuidado. ¿No es esta doctrina muy hermosa, hermanos? ¿No es de gran aliento para todos y cada uno de nosotros, los que somos creyentes, que seremos preservados por el Señor, que seremos guardados de este mundo perverso, que perseveraremos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que nunca volveremos atrás?
Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 37 nos habla de una protección, de una preservación. Pero el versículo 40 nos dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El versículo 40 complementa y nos dice, ese cuidado, esa preservación no va a ser meramente temporal, sino va a ser eterno. Hermanos, nuestra salvación, escúchenme, nuestra salvación es perfecta, es eterna y es inalterable. ¿Por qué? ¿Por qué? Y miren la deducción, porque hemos creído en Cristo. Y si hemos creído, ha sido por don de Dios, ¿correcto? Nuestra salvación es eterna, perfecta y totalmente inalterable, porque hemos creído en Cristo, porque hemos creído en ese pan de vida, porque ese pan de vida ha entrado en nosotros y ha transformado nuestras vidas. ¿Por qué hemos creído en Cristo? Por gracia de Dios, no por iniciativa humana. Por la gracia del Señor, pues tenemos fe. Y si es gracia del Señor, miren la deducción, si es gracia del Señor, entonces la obra no es humana. ¿Ven? Y si no es humana, entonces la obra es divina. Y todas las obras de Dios son perfectas e inalterables. Esa es la prueba de que nuestra salvación reside en las manos mismas de Dios. Por lo tanto, nunca jamás una persona en quien haya habido una verdadera transformación por parte de Dios, nunca esa persona pierde ese gran regalo de la salvación. Hemos creído en Cristo y esto ha sido por gracia. Si es por gracia, no es por obras humanas. Si no son obras humanas, entonces es una obra divina, y si es obra divina, permanece para siempre. Ese es el sustento bíblico, o parte del sustento bíblico por el cual un genuino creyente no pierde la salvación. Veamos entonces que Cristo es pan de vida. Cuando estuvimos hambrientos, Él sació nuestra hambre. Él es el pan de vida eterna. Y también concluyamos diciendo, la salvación, si la tienes, es una obra divina que el hombre no puede destruir. Es un llamamiento santo que el hombre no puede rechazar. Es un decreto eterno que el hombre no puede anular. Es una herencia en Cristo que el hombre no puede arruinar. Es un fundamento de Dios que el hombre no puede mover. Es un sello divino que el hombre no puede quitar. Si tú eres salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú nunca lo podrás borrar. Lo ha escrito Dios, no lo ha escrito tu mano.